¿Sí le sale a usted grabando? Sí, grabando. Ujú. Ah, listo, voy a tener la transcripción. Bueno, dejarla también, no pasa nada porque ahí nos queda la evidencia. Bueno, entonces, continuamos. Bueno, Ser Jesús. Bueno, aquí estamos para la primera entrevista con el primer experto, que es Jesús. Profesor Jesús María Molina Giraldo es administrador público, historiador, doctor en estudios políticos y relaciones internacionales. Pues él nos va a responder unas preguntas en relación con los ingresos y con los gastos de los candidatos al Senado de la República 2026 y a la Presidencia de la República 2026. Hemos abordado el tema inicialmente comentándole, pues que él, digamos, de conocimiento sabe que todo se publica en Cuentas Claras, en el portal Cuentas Claras, y yo he venido haciendo el ejercicio de la descarga de cada uno de los gastos e ingresos de los candidatos para establecer finalmente qué candidatos de qué partidos hicieron, digamos, mayor gasto en las campañas, bien sea legislativas o bien sea presidenciales. Entonces, iniciamos con la primera pregunta, profesor Jesús, que en... Momentico, esto está ya viendo. Bueno, teniendo en cuenta, digamos, cada formación de aquí de los expertos que voy a entrevistar, entonces, en el caso suyo, profesor Jesús, desde su formación como historiador, ¿considera que el fenómeno de los grandes financiadores en las campañas de 2026 es una evolución natural clientelista tradicional o estamos ante un nuevo modelo de captura del Estado? Em, bueno, yo quiero también ahí aclarar algo, no para complejizar la cuestión. También tengo la formación en administración pública y tu pregunta, si la repites, por favor, es que entiendo que hay como una relación entre gastos, modelo clientelista o un nuevo modelo, sí, pero si me lo repites, por favor. Sí, sí, señor. Dice, bueno, la pregunta es, ¿considera que el fenómeno de los grandes financiadores en las campañas de 2026 son una evolución natural clientelista tradicional o estamos ante un nuevo modelo de captura del Estado? Pues teniendo en cuenta que el profesor ha hecho No, investigaciones sobre listo, captura listo, no, estatal. listo, no, Ujú, Diana Carolina. listo. Entonces, mire, lo primero que hay que decir es que en mi caso yo todavía no tengo la relación de cuáles fueron los aportantes del 2026 en específico, ¿sí? Generalmente, tanto tú estás preguntando por el Congreso como por la presidencia, ¿sí? Yo te puedo decir como lo que algunos estudios han mostrado históricamente frente a esto y que ha sido ya recurrente, ¿sí? Entonces, para que de pronto tengas una base hacia pasado y voy a hablar después de captura al Estado y voy a hablar de clientelismo, ¿sí? Entonces, lo que te digo es que puedo darte, digamos, elementos para contestar la pregunta y tal vez no conteste la pregunta, ¿sí? Entonces, para que Perfecto. entonces, lo tengas, ¿sí? Bueno, Eh, ¿Qué es lo que uno ha encontrado? Porque es que hay una relación implícita en las variables de la pregunta que se hace. Y es que hay un supuesto y es que la financiación puede llevar a dos fenómenos que se mencionan, que es clientelismo y que es captura del Estado, ¿sí? O sea, implícitamente la pregunta está. Entonces, lo que han encontrado, sobre todo los estudios que ha hecho Transparencia por Colombia y la MOE, es que eh, la financiación de campañas, generalmente los que tienen más montos de recursos en la financiación son los que tienen más probabilidad de salir elegidos. Es decir, dinero y probabilidad de ser elegidos, hay una relación, ¿sí? Entonces, eh, aquí aparece algo que también es importante y es que las campañas en Colombia tienen dos mecanismos. Uno es la financiación estatal
otro es la financiación privada. ¿M? Pero lo que ha mostrado, digamos, los números históricos es que casi que, a pesar de que hay financiación pública, el 80% de los recursos que llegan a las campañas, eh, sobre todo a Congreso, son recursos privados. Entonces la pregunta es, ¿por qué habiendo financiación pública y privada, la gente se va por la privada? ¿M? Entonces, en la privada hay, digamos, tres modalidades: autofinanciación, o sea, plata propia, préstamos y donaciones, ¿sí? Resulta que esa plata, también un porcentaje alto es autopréstamo, o sea, plata propia y préstamos, pero los préstamos lo que dicen es que esas fuentes de préstamos realmente no son por instituciones bancarias certificadas. Entonces, es plata que no se puede, digamos, referenciar bien cuál es su proveniencia, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno se hace es por qué si hay financiación pública acuden más a la privada. Entonces, ahí aparecen dos razones que pueden ser interesantes. La dificultad de que funcione a tiempo la pública porque, digamos, es lenta, tiene exigencias, etcétera, ¿sí? Pero la otra es porque se aprovecha para que esta lógica privada que tiene más discrecionalidad de fuentes, ¿sí? Pues vengan o de personas interesadas en hacer las donaciones, ¿sí? Pero ¿cuál es su interés? Si es un interés democrático o es un interés de intereses particulares, ¿sí? Mira la relación que estoy tratando de construir, ¿sí? Sí, señor. Otros estudios de transparencia, yo de pronto los puedo buscar y te los comparto, han mostrado que los que financian campañas, casi que el 60% terminan con contratos en el Estado. Entonces, casi que lo que uno diría es que hay una financiación interesada para que los intereses particulares de los financiadores entren dentro de la toma de decisiones del Estado. ¿M? Y ahí aparecen dos fenómenos: un fenómeno que es captura del Estado o clientelismo, ¿sí? Eh, ¿Qué es esto? O sea, la financiación o sea, aquí viene una tesis que quiero plantearte porque no sé cuál es el propósito final de la pregunta de pronto de tu proyecto de investigación o de tu investigación, y es que una democracia se caracteriza porque todos los ciudadanos tienen la igualdad política respecto al Estado. Es decir, vale tanto mi voto como vale tu voto y todos deberíamos tener igual poder. Pero como el dinero es el que está definiendo el resultado de las elecciones, buena parte, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que uno está viendo es que hay una distorsión de que es una comunidad democrática, porque los que tienen plata tienen más probabilidad de que salgan elegidos sus candidatos a los que no tenemos plata o a los que no hacemos aporte a las campañas, ¿sí? Ok, Entonces, sí. acá hay una discusión sobre cuál debería ser la financiación de las campañas, ¿sí? Porque si armamos las tres relaciones, el que tenga más plata tiene más probabilidad de salir y el que financia termina contratando con el Estado, es que los intereses públicos, las decisiones y los recursos del Estado terminan comprometidos porque tienen más probabilidad de que sean ellos a los que le asignen recursos y no al conjunto de la ciudadanía, ¿sí? O sea, esa relación creo que es importante. Eh, Ok. Dicho esto, los congresistas en Colombia se creó algo que saludan mucho y es que está esta plataforma de cuentas claras donde supuestamente tienen que reportar, ¿sí? Pero no todos reportan de forma completa, no todos reportan a tiempo, no todos reportan todo lo que se debe, ¿sí? Además, este es un instrumento que fue una iniciativa privada que lo adoptó el sector público, pero que realmente el seguimiento que se le hace no es tampoco el debido ni con la auditoría del caso. Entonces, Ok, el perfecto. manejo de cuánto reciben, cuánto aportan. Entonces, aquí hay unos financiadores tradicionales para Congreso y para presidente, ¿sí? Eh, Voy a decir acá, tú dijiste que historiador, yo llevo estudiando el caso sobre el tema de corrupción y esta injerencia privada en el Estado. En la década de los 90 se hablaba
de que había el senador 101, eran 100 senadores, y era supuestamente un representante de Bavaria, ¿sí? Del grupo Santo Domingo, ujú, donde lo que decían, esto lo dice Reyes, un periodista, después de pronto no recuerdo el nombre, donde todos ujú, los senadores iban a consultar frente a esta persona, ¿no? Toma decisiones, ¿sí? Van a votar un proyecto. En otro momento, la que llegó a ser un presidente del Senado del Partido Conservador, en este momento el nombre, eh, había un proyecto sobre como el tema de los ingenios, entonces sobre el tema de gaseosas o algo así. Entonces le pidieron que a ella se declarara impedida porque era financiada por otro grupo importante que era el grupo Ardila Lule, ¿sí? Entonces ella lo que dijo, pues si me declaro impedida, yo tiene que declararse impedido de todo el Congreso, ¿no? Para, o sea, esto de pronto a ti te sirve para un contexto, y es que eso ha sido permanente, financiación de grupos económicos fuertes, ¿no? Eso pues ya hay que hacer el rastreo de elección tras elección, ¿no? Y ha sido incluso algo que llamó la atención en un momento, es que ellos también financiaban las campañas de la izquierda porque tradicionalmente financiaban la derecha, ¿sí? Metían menos ok, recursos, pero meten en todas las bolsas, ¿sí? ujú, sí, Eh, y aquí hay otro punto que para que tú armes las hipótesis de pronto sobre financiación de campañas, es que en Colombia han presentado 13 proyectos, muchos proyectos que se han caído para regular el cabildeo, pero no lo han aprobado, ¿sí? Entonces, ¿por qué ok, no lo aprueban? Porque necesitan que todo el mecanismo, digamos, de toma de decisiones, de captura, aprobación de leyes, de regulaciones, pues no se controle. Regular el cabildeo es que se hagan expresos públicos y de manera regular, controlable, la influencia de los sectores privados en los sectores públicos, ¿sí? En los actores públicos, en las instancias públicas. Pero acá no se ha querido 13 intentos de proyectos de ley para regular el cabildeo. mm, Entonces, ok, mira, o sea, aquí viene y entonces ya voy, de pronto tú estás preguntándote por el 2026, ¿sí? ujú, sí, 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 Entonces, eh, los financiadores, digamos que tienen un propósito que es no democrático, sino es un proceso de carácter particular, ¿sí? Y aquí entonces vienen dos elementos importantes, ¿sí? Captura del Estado es un tipo de corrupción, ¿sí? Es un tipo de corrupción que es problemática porque siendo legal no quiere decir que no sea corrupción, ¿sí? Asumiendo que la corrupción es abuso de poder para, digamos, tener intereses particulares en detrimento del interés general y la vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos, ¿sí? sí, señor, sí, Entonces, miren el mecanismo, la captura del ujú, Estado es, yo, digamos, acciones legales que cometen grupos económicos, ¿sí? O actores económicos, generalmente también hay veces son ilegales, para que se influya en la toma de decisiones. Y acá viene un concepto que es interesante, y es que no solamente captura, sino cooptación del Estado, y es hacer aparecer legal lo que es ilegítimo, ¿sí? Y ujú, generalmente ellos van a las reglas del juego y a las grandes tomas de decisiones, entonces a modificar leyes, regulaciones, sistemas tarifarios, que queden en los planes de gobierno, en los planes de desarrollo, ¿sí? Sus intereses. ok, Eh, entonces, ahora ya dicho todo esto, hay unos partidos que han tenido financiación de empresas con intereses en el Estado, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son, por ejemplo, sí? Ahorita uno ya sabe, el Grupo Santo Domingo, eh, el grupo, aquí hay un grupo que es el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el Grupo Aval, ¿sí? ujú, El grupo Ardila Lule. Y si uno rastrea, de pronto la pregunta que tú estás haciendo va por la financiación, pero tal vez no indaga mucho del efecto de esa financiación. Yo te estoy dando unas pistas, ¿sí? ok, Entonces, eh, ellos han financiado eh, ciertos grupos, ahí entonces hubo toda una discusión sobre el tema de la salud,
donde congresistas que tenían que discutir el proyecto de reforma, pues eran financiados por empresas que, digamos, tenían que ver con la ley que iban a regular, ¿sí? ujú. Y lo que plantean los que se vieron, digamos, políticamente afectados es que no se aprobó la reforma por esos intereses creados, ¿sí? Oh, Entonces, ok. ahí hay otro punto que encontré en una de las campañas, y esto tienes que verlo, es que, Ujú, por ejemplo, al presidente Duque le hicieron un préstamo como de 20.000 millones, como el 30% de su campaña, eh, por parte del grupo del Banco Bogotá, que es del Grupo Aval, ¿sí? Y mm, entonces uno se pone a ver Grupo Aval y entonces ellos manejan un porcentaje grande de las concesiones y una de los más grandes fondos de pensión del país. ¿M? mm, ok. Entonces, eh, ya es que uno revise, y eso pues ya en la parte tuya de datos tú puedes coger, ¿sí? ¿Quiénes financiaron qué? eh, ¿Y dónde están después los financiadores? Esto ha sido más claro, tengo que decirlo, transparencia lo ha hecho más claro con cuentas locales y menos con cuentas nacionales, ¿sí? Por algo que yo creo que habría que revisar también y declarar un conflicto de intereses, de pronto transparencia por Colombia, y es porque ellos pues creen en el modelo privado y eso pues no hay ningún problema, ¿sí? Pero casi que los de su junta son representantes del sector privado, su junta directiva, ¿sí? Mm, Entonces, tengo como digamos, la propuesta de que deberían revisar esa misma visión. Entonces, ok. eh, ahora voy a la pregunta, si hay un nuevo modelo, ¿m? Entonces aquí en Colombia el sistema electoral es muy vulnerable porque entran muchos intereses privados por medio de la financiación de campañas, ¿sí? Entonces, aquí han habido escándalos famosos, ¿sí? Que hay que plantearlo el proceso 8000, Ujú, narcotráfico, ¿sí? Estuvo sí, la parapolítica, donde ahí también entraron dineros, eso lo llamaban dineros calientes, ¿sí? Entonces, esa ujú, parte es compleja, eh, se ha discutido. Hay otra que es dineros de multinacionales, como lo de Odebrecht, o sea, gastos no declarados que se meten en las campañas, ¿sí? El gobierno Santos, el posible candidato Oscar Iván Zuluaga, esto estamos hablando de hace unos 10 años, entraron dineros a las campañas de ellos de una multinacional que es Odebrecht, pero nunca los declararon, ¿sí? Entonces, mira que ya hay dos actores que pues no están en cuentas claras, ¿no? Eh, sí, entonces, está em, multinacionales, están estos actores ilegales, está estos que son legales, que son los financiadores empresariales, y hay otra línea de financiación que son los contratistas. Entonces los contratistas van a la fija, yo aporto para que después me entreguen contratos, ¿sí? Entonces, sí, uno ve toda esta vulnerabilidad, los congresistas generalmente, pues eso tienes que revisar porque los datos, hay que decir, eh, vienen con esa financiación tanto, como, o sea, depende también los cargos, ¿sí? ujú, Y eso lo hace Transparencia por Colombia. Presidencia por la República es un poco más controlado. eh, Congreso tiene otro tipo de financiadores, pero ahí es donde más se ve la correspondencia entre yo financio, tú me contratas o me llega un contrato después. No es que ellos mm, contraten directamente, sino en medio de esas redes, pues terminan recibiendo un contrato, ¿sí? ujú, sí, 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 Y están también lo que pasa con alcaldes. ujú, Entonces, ahí llega al modelo de captura del Estado y al modelo clientelista, ¿sí? O sea, el modelo clientelista es otra cuestión que aparece que es compleja. El clientelismo es una estrategia para poder ingresar personas o asignar recursos por, digamos, lealtades o conveniencias políticas, ¿sí? Pero digamos, ujú, al alto nivel al cual creo que estamos hablando es nombrar personas que ya han sido afines con el sector privado.
o entiendo. afines con un sector contratista. Entonces, ahí aparece una figura que en Colombia se llama así, no sé si en otros países, que llama la puerta giratoria. ¿M? Ah, ok. Entonces, en un gobierno X, los ministros eran todos los del sector privado. ¿Sí? Entonces uno decía, bueno, entonces estos vienen a representar a quién. ¿M? Sí, sí, Y sí. entonces, termino la pregunta. Entonces, la pregunta que tú haces es que si esto es el mismo modelo tradicional o si es un nuevo modelo, ¿sí? El que está apareciendo con estas elecciones. Ujú, Yo, o sea, o sea, porque no, o sea, sé que los, o sea, que hay otro punto que es importante que tú analices y que ujú, tengan en cuenta en este análisis. Colombia viene en un tránsito de un proceso de apertura política democrática desde el 90 a 30 años de acumulados que se han construido desde el nivel local y nacional otras fuerzas y por fin llegó una fuerza que era diferente al bipartidismo tradicional y a las fuerzas tradicionales, ¿sí? Partido ujú, Liberal, Partido Conservador, los hijitos que tuvo Cambio Radical, Partido de la U, Centro Democrático, llegó una fuerza que llaman unos alternativa, otros progresistas, otros de izquierda. ¿M? ujú, Entonces, esto generó un enfrentamiento entre modelos económicos, modelos sociales, y hay una disputa real por, digamos, la hegemonía en términos económicos y políticos. ¿M? ujú, Entonces, lo que habría que ver en las cuentas, esa tarea, me imagino, es cuánto le han invertido a uno y otro candidato, porque ahí se está jugando, eh, no sé si es un modelo de financiación, ¿sí? O, ujú, o quiénes son los patrocinadores de quién, ¿sí? Entonces, ok. pues hay una probabilidad alta de que el nuevo candidato, o sea, falta ver quiénes financiaron la campaña de Petro y a los congresistas el año pasado, que son una mayoría significativa, no una mayoría que logre imponer unas decisiones, pero sí Ujú, habría que investigar eso, ¿sí? ujú, Y en ok. este hay que preguntarse también, porque como tiene alta probabilidad de ganar, no se sabe cómo va a ser el financiamiento, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, voy cerrando Mm, con si es un nuevo modelo, no sabría responder eso. ¿M? Por ejemplo, yo hago la pregunta que fue una fuerza que sacó mayoría, el pacto histórico, ¿m? ujú, ¿Cómo se financió? No lo sé si mm, fue con reposición de votos, plata pública, ¿sí? O privada y reposición de votos. Eso hay que averiguarlo, ¿sí? Porque, ujú, porque eso juega en cómo legislan. ¿M? Y de pronto ese cambio puede mostrar, y sería muy interesante tu estudio, ¿m? ujú, Mostrar que ha habido un cambio en el financiamiento y eso también implica un cambio en la democratización de las decisiones. ¿M? Eso puede estar en total. disputa, Ujú. ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo percibe usted el gasto excesivo en propaganda electoral? Es decir, ¿ese gasto excesivo moldea la intención del voto del ciudadano en Colombia? Em, por ahí está leyendo que las campañas, eh, pero el dato no lo tengo, no lo copié, pero más o menos como lo que habían reportado hasta ahora las campañas, como que el 30% sí en publicidad. ¿M? En Ok. otras que se hablaba históricamente es como que la mayor parte de los gastos eh, se van en publicidad, ¿sí? Ujú, Eh, aquí hay una, aquí hay una paradoja y es que la publicidad depende de los públicos, ¿sí? Entonces, gastar más plata en publicidad no significa, si la pregunta, si la recuerdo, es que si la publicidad influye en la intención del votante, ¿sí? sí, correcto. Sí, así Sí, es. y el dinero Ujú, invertido en esa publicidad, exacto. es que no toda publicidad tiene el efecto de que por gastar más, entonces va a traer más votantes. ¿M? Ujú, Sí hay una
una posible relación, pero ujú, depende en qué la gastes tú, cuál sea el público al cual tú llegas y cuál es la mediación con la cual llegas, ¿sí? ujú, Entonces, y en el momento en que llegas. ¿M? Entonces, por sí, ejemplo, una candidata ahorita a presidencia le gastaron 2.000 millones, le dieron harta exposición, venía a un medio de comunicación y cayó por un tema de la temporalidad, ¿sí? Porque se lanzó ujú, hace 6, 8 meses, ¿sí? ok, O sea, eh, los candidatos están jugando ahorita. Esto es muy interesante porque hay formas de cómo llegas y quién eres, ¿sí? Y eso, en el análisis de campañas, uno no es un candidato por uno, sino es por la oferta que hay de todos los demás. ¿M? sí, 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 Es decir, mi discurso toma un peso y un valor dependiendo del discurso de los demás, ¿sí? O las ujú, propuestas de los demás, ¿sí? sí, 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 Entonces, hay un punto ahí pues, que es interesante y es que si tú en ese momento y todos los demás no estás apostando con un discurso que tenga un peso en esa competencia, tú le puedes gastar lo que quieras. Y eso ha pasado con personas que han dicho, ahora también se juega las mediaciones, ¿sí? Entonces hay uno que se gasta en televisión. Ahora las redes, ¿m? O sea, por ejemplo, dicen que un candidato que ha tenido mucha acogida es el candidato Abelardo en las redes, ¿m? Abelardo de la Espriel, mm, sí, y ha hecho una buena sí, campaña en sí, las redes. ¿M? sí, El pacto en las redes, y yo estoy ahorita, digamos, vinculándome a un núcleo que quiere influir en una de las campañas, ¿sí? ujú, Eh, eh, esta campaña no lo ha hecho, entonces brilla una ausencia en las redes, ¿sí? Otros candidatos sí no tienen visibilidad en las redes porque no sé si tienen poco presupuesto y no se ven, ¿sí? Por ejemplo, la de ujú, Claudia López y Fajardo de la jugó ahí, pero muy tímidos los esfuerzos y me parece que muy mal planteadas las campañas, ¿sí? Entonces, ok, dinero, publicidad y votantes, hay una relación, ¿sí? Pero no asegura que más dinero en publicidad termine eh, inclinando la balanza, ¿sí? Ahora, ujú, que depende el momento, depende la mediación, depende también el público, porque el pacto también tiene bases sociales reales, ¿sí? ujú, sí, Entonces, hay un problema que es interesantísimo y es que estamos en una sociedad de masas, o sea, nosotros ujú, somos 50 millones. sí, Llegar sí, a sí, 50 millones, pues siempre se juega desde el principio en las lógicas electorales. El que más conocimiento tenga tiene más posibilidad de salir elegido sencillamente porque lo conocen. Por eso las encuestas valoran no solamente por quién quiere votar, sino qué imagen tiene y qué tanto conocimiento tienen de un candidato, ¿sí? ujú, sí, sí, así es. Entonces, y acá yo de pronto hago un paréntesis. Yo sé que yo no estoy suministrando datos, pero los datos pues le compete a la investigadora conseguirlos, ¿sí? O sea, a Ujú, ti. sí, 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 Pero correcto. digamos, estoy dando unos lugares interpretativos para que se puedan, o sea, que alimenten la respuesta sin poder dar la respuesta concreta al Ujú, tema, ¿sí? sí, no, perfecto. Mm, Entonces, sí, o sea, es mucha la plata que se está gastando, ¿sí? ujú, También hay otro punto que hay que mirarlo, y es que uno suele leer la publicidad en términos de lo que gasta la campaña, pero no ha visto la publicidad, digamos, subterránea, pongámosle así, que se ha ujú, gastado en campañas, digamos, en términos, tú hablaste de clientelismo, ¿sí? ujú, Clientelismo es una relación informal, nunca declarada, pero que existe, ¿sí? sí, sí, sí. Igual también en la financiación de publicidad, eso mismo existe en los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, Ujú, en Colombia, los dueños de los medios de comunicación son generalmente los mismos que financian las campañas. Entonces, RCN y Caracol son del Grupo Santo Domingo y Ardila Lula. Entonces, ujú, hay un concepto que trabajó un analista de la corrupción, se llama el profesor Gabriel Misa, economista,
donde él ujú, dice que las campañas crean ambientes mediáticos, o sea, se crean ambientes mediáticos para cuando llegan los temas de los candidatos, ya esté posicionado una agenda de asuntos en los medios previa para que las propuestas de los candidatos casen con las preocupaciones de la población, que ha sido construido con la agenda mediática, ¿sí? Entonces, sí, estos señores también son financiadores de publicidad, ¿sí? Pero no es esa que se reporta en las campañas. Y hay otros que también hay una publicidad subterránea que es la que hacen los propios gobernantes y que eso ha sido un conflicto ahora y por eso también un nuevo impulso tan duro y en algunos más suavecito, es la publicidad que paga el Estado a los medios de comunicación. Incluso hay publireportajes, ¿sí? Entonces sí, sí. pagan para que entrevisten sobre un tema y hablen Ujú, bien o saquen las cuñas una institución nacional o una institución local, ¿sí? ujú, sí, Entonces, digamos, ahí voy como armando cuatro tesis. La plata sí, en publicidad influye en las campañas, sí, depende los públicos y la mediación, ¿m? Depende el momento, pero hay otro tipo de financiación que no se reporta, que es informal, pero que influye en la preferencia del elector. Una que viene por los propios grupos económicos, ¿sí? Dado que los medios de comunicación son sus dueños, y otra que está dada por las propias instituciones del Estado, que después, digamos, tienen el favor de los medios de darle cierto enfoque a sus acciones y que el momento electoral o son más benignos o son más escrutadores en el momento electoral. ok. Bien, profesor, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con la hipótesis, pero pues evidentemente pues ya con la conversación podemos o podría yo hacer, digamos, una reforma de la hipótesis, pero en en medida se planteaba en la hipótesis que el alto gasto pues de campaña genera una desigualdad pues que no tiene salvación, incluso precisamente frente a lo que usted comentaba. Entonces, la pregunta es que desde su visión académica, ¿sería posible, digamos, que un candidato con recursos limitados compita realmente contra las maquinarias financiadas por créditos bancarios masivos, como precisamente lo que estábamos comentando? Sí, es que aquí ese es el punto eh, que yo creo que hay que también que discutir, ¿sí? Se han creado en Colombia, tú lo llamas maquinarias, unas, pongámosle así, unas industrias políticas electorales, ¿sí? Ok. Sabían cómo conseguir los votos y mantener una votación cautiva y sabían cómo jugar en las elecciones de Congreso que son más territoriales, se juegan más en la calle con las personas, ¿sí? Ujú, Más con redes de personas que se conocen y que comparten intereses políticos, que en las nacionales, que es más voto de opinión, combinado con estas, lo que tú llamas maquinarias, yo llamo como redes, ¿sí? Políticas. ah, listo. Perfecto. Entonces, digamos, eso se hizo así, pero resulta que es que el poder político en Colombia viene en una disputa profunda, ¿sí? Ujú, Entonces, apareció este otro sector que es desde la década de los 90 en Colombia hubo reformas políticas que ayudaron a que apareciera otro sector político fuerte, significativo, ujú, alternativo al bipartidismo tradicional y a, digamos, a la política tradicional, ¿sí? Sin ujú, con esto una valoración, darle una valoración de más o de mejor o peor, no, sino otra. Y esto, digamos que se dio con unas reformas políticas, la elección popular de alcaldes en los 80, la reforma política del 90, que tenía que ver con la reforma de los partidos, bajaron los umbrales, se podían constituir partidos con 50.000 votos, y hubo una combinación, empezaron a ganar fuerzas alternativas en las grandes ciudades, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, en Bogotá, después del 94, no volvió a ganar ni el Partido Liberal ni Conservador. Antes todos los alcaldes eran liberales o conservadores y todos los presidentes eran liberales conservadores o disidencias de los conservadores y liberales, ¿sí? Entonces, Ok. estos empezaron a ganar alcaldías, ¿sí? En Ujú, Bogotá, en Medellín, entonces ahí aparecen figuras políticas como Mocus, figuras como Fajardo, figura como Claudia López, figura como Petro, ¿sí? ujú, Y han sí. sido personas que han pasado de la vida local a la vida nacional o de la vida nacional han ejercido a nivel local y después saltan a candidaturas presidenciales, ¿sí? Ujú, Y estos sectores han estado entre un centro izquierda y una izquierda en esa disputa, ¿sí? Con estos ujú, sectores tradicionales, digamos que una forma como se organiza la narrativa, esto es la derecha y la izquierda, ¿sí? O el centro izquierda y la derecha. ¿M? ujú, Eh, y este lugar del centro ha hecho la política en la calle, ¿sí? Entonces aquí se ha articulado protesta social, ¿sí? Se han articulado líderes sindicales, se han articulado líderes estudiantiles, se han articulado gente en la calle y una simpatía por un proyecto político que se articula mucho a los derechos, ¿sí? ok. Entonces, está derecho a la educación, ¿sí? Derecho a la identidad, ¿sí? Ujú, Derecho a la autonomía indígena y han ido sumando y han hecho la política con otros recursos diferentes a lo que lo hacía esta maquinaria o esta industria electoral, ¿sí? La industria electoral era clientelismo, pues también voto en el territorio, eh, Estado selectivo, clientelista, eh, inversión, medios de comunicación, ¿sí? ujú, Entonces, sí, eh, este otro empezó a hacer este ejercicio y llegó a la presidencia. Pero aparece otro elemento que es disruptivo, que desafía el dinero y que son las plataformas digitales, ¿sí? Entonces, la campaña actual del pacto, casi que eh, sacaron como 24 senadores, hay como unos 4 o 5 que son influencers, sí, ¿sí? así es, sí. Entonces, ellos no hicieron su capital a punta de plata. Ujú, eh, el que más votos sacó, que creo que es que se va a salir del Partido Verde, es otro influencer. Entonces, mm, mire aquí cómo está, porque, o sea, en eso consiste la política y su campo de incertidumbre, es que la plata es un factor importante. En Estados Unidos, la plata es fundamental porque allá no han regulado bien esto. Entonces, eso es, Elon Musk en un ujú, momento le dijo a Trump, yo le doy, creo que fueron, no sé si 10 millones de dólares o 10.000 millones de dólares para su campaña, ¿sí? Y nadie dijo nada. ¿Sí? ujú, sí. Entonces, eh, digamos que el dinero condiciona la elección, pero no la determina. ¿Sí? Y en este caso, el polo pues surgió todos estos elementos que te estoy diciendo, que el voto no está amarrado solamente al dinero, sino a un proceso político, ¿sí? Entonces, es un proceso que reivindica, que agrupa, estuvo el estallido social, ¿sí? Entonces, eh, digamos que eso movió electores también por causas, llamémoslo así, ¿sí? Por causas, vamos a ponerle pronto causas de derechos, causas de la calle. ¿Sí? Entonces, eh, que si pueden competir, acá se muestra que pueden competir, pero tampoco es fácil porque ahorita las campañas a presidencia pues fueron con harto dinero, ¿sí? La de Petro y Ujú, la de Cepeda ahorita están manejando montos significativos, o sea, por ahí salen ahí veces reportes, de pronto tú averígualo ahí y me ayudas a que esta entrevista no quede con tantos vacíos de datos, ¿sí? Porque ok, listo, vi tus perfecto. preguntas, pero dije, no, no me pongo a averiguar eso porque Sí, pues sí, yo no sí. soy un experto electoral, o sea, yo no soy, Ujú, pero sí, sí he trabajado esta parte
que pronto, y agradezco la invitación que me hiciste. ¿Mm? Ujú, Sí he trabajado el tema entre Estado, eh, financiación de campañas y corrupción o apropiación del Estado, ¿sí? ujú, sí. Entonces, a la pregunta es, o sea, sí pueden ganar, aunque el dinero condiciona bastante la democracia, ¿m? Por los fenómenos que yo ya te he dicho y que pues mantiene y hay un interés fuerte de estos actores políticos y económicos en que las formas del poder, de la financiación de campañas y esto del cabildeo y esto de situaciones, por ejemplo, de la reelección indefinida de congresistas se mantengan, porque ahí ya tienen cadenas de eslabones de influencia política, ¿sí? O de control político. ¿Para qué? Para la toma de decisiones y para el tema de los recursos. Perfecto, profesor. Uno de los inconvenientes precisamente que me estaba preguntando sobre los datos de las campañas presidenciales es que no aparece todavía en el portal Cuentas Claras. Eso es lo que hablábamos con él, el de Transparencia, Andrés Hernández, de Transparencia Internacional, a quien también le voy a hacer una entrevista. Precisamente es eso, que lastimosamente no tenemos esos datos todavía y por eso mismo, digamos que me voy a centrar en los datos como tal del Congreso de la República. Si bien voy a tocar temas de la presidencia, no puedo, digamos, relacionar datos todavía porque no tenemos esa información de la primera vuelta, imagínense. Diana Entonces, Carolina, sí, la clase se llama como ahora sí, ya podemos, cerramos ya pero o ya terminamos la entrevista. faltaría una pregunta. Hazme la pregunta y ahorita te hago unos comentarios, ¿sí? Y Listo, de perfecto. pronto ahí. Es, ¿cómo afecta la dependencia de la financiación privada a la autonomía de un congresista o presidente una vez llega al poder en Colombia? Pero creo que ya la respondió con lo que ya me estaba comentando en la primera pregunta. Sí, es que, es que es complejo porque pues eso no se sabe sino cuando se mira a largo plazo, ¿sí? Ujú, Y digamos, yo ya te he contado las historias del senador número 101, el ujú, crédito, ¿m? ujú, Los equipos de gobierno. ujú, Durante el gobierno de Duque o de Juan Manuel, la que fue la ministra en su momento que definía como el tema de transporte, ella fue como una gerente de un banco del Grupo Aval, pero ella tenía que defender los intereses del país frente a Odebrecht. Y en un momento ella misma intervino y lo mismo la vicepresidenta eh, Marta Lucía Ramírez también trabajó con el Grupo Aval, intervinieron para que no multaran en la forma que debían de multar a Odebrecht, ¿sí? ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de mostrar acá? La pregunta que tú haces, ¿cómo afecta esto? Es que el ejercicio de gobierno no es independiente a las labores que se hacen sobre los intereses públicos, ¿sí? Ok. Entonces, condicionan la toma de decisiones, eso no es claro, pero pues hay que, digamos, como ir a indagar, ¿sí? A meterse uno para poder que estos mecanismos que son tan sutiles se puedan visibilizar y se puedan descifrar, ¿sí? Eh, Hay otro caso que esto fue como en el 2008, 6, 2007. Resulta que el presidente Uribe, eh, dos hijos de él, un terreno lo volvieron zona franca, ¿sí? Eh, Se habla poco de esta parte, de ese caso, pero los terrenos, que eran unos terrenos significativos, bien posicionados, a ellos se Ujú, los vendieron en un precio que uno se sorprende, eran como 25 millones, ¿sí? Pues en esa ujú, época era platica, pero tampoco. ujú, Entonces, esto ya es una modalidad de actuación que yo te financio, ¿sí? Y
No decir yo te ayudo, sino yo te financio y con los recursos de otros, tú te los tomas, ¿sí? Ujú, sí. Eh, entonces, ahí hay una tensión, por ejemplo, hasta dónde un congresista es capaz de orar en una causa contraria a quien lo financia. Entonces, por ejemplo, ahí hay que preguntar personas como el Partido Verde, ¿sí? Partido Verde que ha financiado también, ha recibido aportes ha sido capaz de tomar distancia. Aquí hay causas tan, digamos, tan, mm, como tan humanitarias que no han sido posibles de sacar, como la iniciativa de Red Papás. Yo creo que la podrías hacer un seguimiento y es los productos que generan enfermedades y obesidad en los niños. Ujú, Y ha sido una lucha de 7, 8 años por el cabildeo político de estos gremios, lo mismo con lo de las tabaqueras, ¿sí? ujú, La reforma tributaria había un artículo que los grabó y entonces ellos desplegaron todo un lobby para que se parara y se frenara ese artículo, ¿sí? ujú, ok. Entonces, tú me haces la pregunta por la autonomía en los congresistas, ¿sí? Y en los Ujú, presidentes, eh, pues tiene influencia y sus equipos de gobierno muestran eso. ¿M? Em, entonces, lo hay, pero pues uno no puede llegar a afirmar hasta dónde llega eso. Hay perfiles de equipos de gobierno más claros, ¿no? Por ejemplo, de pronto y tú miras el de Uribe, todos eran del sector privado. Uno sí. venía de la sociedad de agricultores, ¿m? Ujú, Otro venía de Fedegan, si no recuerdo, o ujú, cerquita, otro de la Asociación de Industriales, ¿no? mm, Entonces, el gobierno de los intereses de los privados terminaba siendo el gobierno del interés nacional. ¿M? así es. Listo. Entonces, ahí se ve esa potencial influencia eh, de la financiación de las campañas. Yo soy partidario de una financiación pública a las campañas. ¿M? Y creo que le sale más barato al Estado pagando todo, o sea, por supuesto, controlando con una racionalidad de unas campañas no tan largas, ¿m? Eh, al Estado por el argumento teórico político de que los ciudadanos somos iguales y todos debemos tener igual peso. Incluso que si quieren financiar los privados se puede crear un fondo común, ¿sí? Entonces, mire, los privados quieren financiar y se reconoce quién puso ahí esos fondos, ¿sí? Entonces uno Ujú, recoge todos los fondos, son 100.000 millones. ¿M? Se sí. reparten por igual entre los partidos que participen en la elección, entre los candidatos. ¿M? Entonces a cada uno, si son 5, le doy 20.000 millones. Ujú, ¿Qué irán a hacer? ¿Qué irán a hacer los que están ahí? Pues no sabemos. Pero sobre cuando tengan intereses frente a esos actores, no sabemos, ¿sí? Pero todos no generan una desigualdad porque los ganadores sí, según lo que te decía el estudio de Transparencia Internacional, ganan, tienen más probabilidad de ganar los que más recursos invierten, ¿sí? ok. Entonces, pues cierro con esa idea. Y ahora sí, Listo, si perfecto. quieres, te Bueno, comento ya lo listo, último. muchas gracias. Ya vamos a parar entonces la grabación. Listo. Listo.